Saludos amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Aún en nuestros días hay enfermedades infecciosas que no han podido ser erradicadas del todo. Algunas de ellas son capaces de crear epidemias y mantenerse al acecho. Esta tarde conversaremos sobre una amenaza que permanece, el dengue. Como invitado tenemos nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romari Coro. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Navy. Buenas tardes, amigos televidentes. Doctor, es raro que en nuestros días alguien no conozca sobre el dengue, pero casi todos lo relacionan con el mosquito. Pero en realidad, ¿qué es el dengue? El dengue es una enfermedad infecciosa de origen viral causada por un virus que tiene 4 serotipos y transmitida al hombre sano a través del mosquito Aedes aegypti. Es una enfermedad que se conoce desde la antigüedad. Sin embargo, en el siglo XIX, con el auge de los viajes interoceánicos, fue que esta enfermedad se propagó por todo el mundo y resultó endémica en la mayoría de las zonas tropicales del mundo donde llegó el germen de la enfermedad. Esto es, a grandes rasgos, lo que significa o lo que es el dengue. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se infestan entre 50 y 100 millones de personas nuevas de esta patología. Por tanto, se define como la segunda enfermedad. En nuestro país, a principios de los años 80 del siglo pasado, se produjo una gran epidemia de dengue que incluso generó decenas de muertos y un gran estrés para la sociedad de aquellos días. En realidad, es la que más nos ha afectado en el transcurso de la historia. Pero desde entonces ha quedado latente siempre el riesgo de que se produzcan pequeños brotes, pequeños focos de la enfermedad, porque existe el vector y ya la tenemos en nuestro país. Profesor, ¿y qué se sabe del virus y de su agente transmisor o vector? El virus del dengue pertenece a la familia de los arbovirus, al igual que el que causa el chikungunya, el Zika, o sea que es las llamadas arbovirosis, son estas enfermedades. En realidad existen 4 variantes de este virus, Navy, y cada una de ellas produce la enfermedad conocida por el dengue. Sin embargo, generan una inmunidad que puede durar muchos años, pero para cada uno de los serotipos. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona puede padecer un dengue con el serotipo A y en otro momento puede padecer nuevamente el dengue por el serotipo B. O sea que la inmunidad dura, pero tiene que ser del mismo serotipo. Aunque el Aedes aegypti es el vector fundamental en la transmisión del dengue, también se dan casos que el Aedes albopictus, que es otro tipo de mosquito, puede transmitir la enfermedad. Concretamente, la hembra de la Aedes aegypti, teniendo en cuenta que el macho no se alimenta de sangre, o sea que es la hembra la que pica y la que transmite la enfermedad. El Aedes aegypti tiene sus reservorios, sus lugares donde pone sus huevos, en lugares bien cerca de donde viven las personas. O sea, por eso es tan importante que se evite tener esos criaderos, por llamarlo de alguna manera, cerca de nuestras casas. Profesor, y una vez que somos picados por el mosquito, ¿cómo es que se establece la enfermedad? Entre el momento de la picadura del mosquito infectado a la persona sana y la aparición de los primeros síntomas pueden transcurrir entre 5 y 8 días. O sea, es el periodo de incubación más frecuente de esta enfermedad. Cuando el virus entra al organismo, comienza a difundirse a través de la sangre hacia muchas células de defensa, o sea, hacia una parte de este tipo de células que son las encargadas de proteger al organismo de las infecciones. Cuando esto ocurre, comienzan a producirse los síntomas de la enfermedad. Y es algo muy curioso que muchas personas no conocen.
Los síntomas propios del dengue no lo causa el virus, sino el sistema de defensa del organismo que se activa frente a la presencia de este germen. La mayoría de las personas infectadas por el dengue, Navy, no muestran ningún síntoma, o sea, son completamente asintomáticas, a pesar de haber sido infectados. De aquel grupo de personas que presentan elementos clínicos de la enfermedad, se producen dos clasificaciones, o sea, dos grandes grupos. Los que sufren el llamado dengue clásico y los que padecen la variante más grave, más peligrosa de la enfermedad, que es el dengue hemorrágico. ¿Y cuáles son entonces los síntomas del dengue? Son numerosos, Navy, los síntomas que pueden padecer las personas que enferman de dengue, incluidas estas dos variantes que hemos mencionado, el del dengue clásico y el dengue hemorrágico. Vamos a ver en pantalla aquellos elementos fundamentales que distinguen estas dos formas de dengue. Cuadro clínico del dengue en su forma clásica y grave. Dengue clásico. Cuadro semejante a la influenza o gripe, dado por fiebre alta, dolor de cabeza y en los globos oculares, dolores intensos en las articulaciones y los músculos, erupciones rojizas en la piel y toma del estado general. El dengue grave, por su parte, se caracteriza por un cuadro severo, caracterizado por hemorragias de intensidad variable por los orificios naturales, como la nariz, las encías, el ano, entre otros, la caída de la tensión arterial, el dolor abdominal intenso, la somnolencia, toma de conciencia, falta de aire, convulsiones y estado de shock. Profesor, entonces, ¿cómo y por qué se complica el dengue? Hasta donde se sabe, Navy, las personas más propensas a complicarse por el dengue son aquellos individuos que ya han sufrido anteriormente otra variante de la enfermedad, aunque científicamente también se ha podido probar que las complicaciones pueden aparecer en cualquier individuo. La reacción del sistema inmunológico es tan fuerte en algunos casos de estos pacientes que el mismo sistema de defensa es el que provoca los signos más severos de la enfermedad. Por esa razón, Navy, las personas que ya han sido afectadas por el dengue son las que más cuidado deben tener en prevenir y en evitar el contagio de esta enfermedad, porque son las que muchas veces se complican con más frecuencia. Doctor, ¿y podemos evitar el dengue? Al no existir hasta el momento ninguna vacuna efectiva contra esta enfermedad, ni tampoco algún medicamento que pueda destruir el virus, el tratamiento del dengue es puramente preventivo. Por eso es importante eliminar el vector, ya que no existe contagio de dengue de una persona a otra, sino a través de ese vector. Por tanto, la eliminación del mosquito, de sus criaderos y de la forma en que pueda reproducirse es la manera más efectiva de evitar el dengue. Con la aparición del chikungunya y el Zika, Navy, que son otras arbovirosis también que tenemos en nuestro país, que comparten el mismo vector de transmisión que el dengue, o sea, el Aedes aegypti, se hace más necesario todavía intensificar las campañas de erradicación de los criaderos y de toda forma de favorecer el mosquito y su reproducción. Por eso es tan importante esta parte de la prevención de la enfermedad. Es bueno saber que en nuestra ciudad existen o se han detectado casi 600 focos de Aedes en lo que va de año. O sea que el mosquito está en nuestra comunidad y que los enfermos solo es cuestión de que se den las condiciones para que aparezcan los casos. Por eso hay que insistir en la prevención y en la erradicación del mosquito. Doctor, entonces, ¿cuál es la conducta correcta a seguir ante un caso sospechoso de dengue? Toda persona con un cuadro febril agudo, que no tenga una causa demostrable y que tenga algunos síntomas sugerentes de dengue, debe acudir al médico de la familia o a los cuerpos de guardia habilitados al efecto para ser valorado por el médico. Estos casos generalmente se ingresan durante unos días y se le hacen los estudios que confirmarán más adelante si el paciente tiene o no la enfermedad.
el tratamiento de los casos sospechosos de dengue es puramente sintomático, o sea, para aliviar el dolor de cabeza, para aliviar el dolor en los huesos, y se utilizan algunos analgésicos como el paracetamol, que es el ideal para estos casos. No se debe emplear nunca que haya sospecha de dengue, ni la aspirina, ni los antiinflamatorios no esteroideos, porque estos medicamentos pueden facilitar la aparición de fenómenos hemorrágicos. Cuando el dengue se convierte en un dengue grave, ya el tratamiento se realiza en unidades de cuidados intensivos y, desgraciadamente, no siempre se puede garantizar que una persona en este estado de gravedad pueda recuperarse. Doctor, ¿alguna recomendación final a nuestros televidentes? Bueno, Navy, los peligros que implica padecer el dengue son completamente impredecibles. Lo mismo sucede que la persona apenas tenga ningún síntoma y que dura pocos días, o que el individuo pueda complicarse de una manera imprevista hasta la muerte en muchos casos. Por eso, todo lo que podamos hacer para prevenir esta enfermedad no está de más. Y recordar que a veces tenemos al mosquito en nuestra propia casa, en nuestro propio patio, porque hemos dejado vasijas, pequeñas basura con agua, y ahí este mosquito que prefiere convivir con el ser humano se reproduce y nos puede enfermar. Profesor, fue un verdadero placer tenerlo esta tarde con nosotros. Igualmente, Navy. Y a ustedes, mis amigos de siempre, yo los invito a un nuevo encuentro para juntos aprender interesantes temas médicos y de salud. Aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.